Esta es la Kitbe HaKodesh, Yisraelita restaurada, 5997 en audio. Hoy vamos a leer el Sefer de Efesiim, en español, Efesios. Capítulo 1. Shaul, Chelug de Yahshua HaMashiach por la voluntad de Yahweh Eloé, a los Kadoshim y fieles en HaMashiach Yahshua que están en Efeso. Disfruten del favor y la shalom de Yahweh Abinú y del Rabí Yahshua HaMashiach. Baruch sea el Eloé y Abba de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach, Yahweh, quien nos ha bendecido en HaMashiach con toda verajá espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del Olam, para que fuéramos Kadoshim y sin mancha delante de él. En Ahabá nos designó por medio de Yahshua HaMashiach para ser entregados en adopción como binei suyos, según el beneplácito de su voluntad. Para que demos Halel el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado Yahshua. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su bajezed, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en HaMashiach. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en HaMashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el Chamaj como las que están en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido designados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Para que nosotros, que primero hemos esperado en HaMashiach, vivamos para dar Halel a su Tiferet. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de Emet, la besorá de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Ruach de Kadusá que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la Halel de su Tiferet. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la emuná que tienen ustedes en Yahshua HaMashiach y de su Ahabá para con todos los Kadoshim, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis tefilot. Pido que Yahweh Eloé de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach, el Abba de la Tiferet, les dé ruach de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él, ya que se les han iluminado los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la Tiferet de la herencia que él da a los Kadoshim, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Yahweh Eloé la estableció en HaMashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Yahweh Eloé bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la Kayal, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la inclinación de este Olam y también al príncipe de la potestad del aire, el Ruach que ahora actúa en los binei de desobediencia. Pero en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos binei de ira, como todos los demás. Pero Yahweh Eloé, que es rico en Rahem, a causa de su gran Ahabá con que nos amó, aun estando nosotros en desconocimiento y muertos en delitos, Yahweh Eloé nos dio vida juntamente con HaMashiach. Por un regalo del Eterno Baruch Atá, estamos todos salvos. Y juntamente con HaMashiach Yahshua, nos resucitó de forma espiritual y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su bajezed y por su bondad hacia nosotros en HaMashiach Yahshua. Porque por bajezed son ustedes salvos por medio de la emuná, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Yahweh. La salvación no es por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Yahweh Eloé, creados en HaMashiach Yahshua para hacer las buenas obras que Yahweh Eloé preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los goyim en la carne, los llamaban los incircuncisos los de la llamada circuncisión que se hace con la mano en la carne. Y acuérdense de que ustedes en aquel tiempo estaban sin HaMashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la alianza de la promesa,
y estando sin esperanza y sin Yahweh Eloé en el Oulam. Pero ahora en Hamashiach Yahshua, ustedes los que eran Goyim y que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra Shalom, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y abolió la instrucción de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la Shalom entre ambos. También reconcilió con Yahweh Eloé a ambos en un solo cuerpo, por medio del sacrificio de Yahshua en el madero, dando muerte en este madero a la enemistad que había entre ambos. Y vino y anunció la Besorá, Shalom para ustedes que estaban lejos y Shalom para los que estaban cerca. Ya que por medio de Yahshua HaMashiach, ambos tenemos acceso al Abba en un solo Ruach de Ejad. Por lo tanto ustedes, los que antes vivían sin Mashiach, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son, conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los Chalujim y de los Nebim, siendo Yahshua HaMashiach mismo la piedra angular. En el todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo Kadosh en unión al Adón. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Ruach. Capítulo 3. Por esta razón yo, Shaul, soy prisionero del Mashiach Yahshua a favor de ustedes los que erais Goyim. Sin duda han oído de la administración del favor de Yahweh Eloé que se me ha conferido en beneficio de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podrán ustedes entender cuál es mi comprensión en el misterio del Mashiach. En otras generaciones, no se dio a conocer este misterio a los Binei de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus Kadoshim Chalujim y Nebim por el Ruach. A saber, que en el Mashiach Yahshua los que eran antes Goyim, son ahora coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio de la Besorá. De esta llegué a ser servidor, conforme a la dádiva del favor de Yahweh Eloé que se me ha conferido, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los Kadoshim, se me ha conferido este favor de anunciar entre los Goyim la Besorá de las inescrutables riquezas del Mashiach. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer, por medio de la comunidad israelí, la multiforme sabiduría de Yahweh Eloé a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que realizó en Yahshua, nuestro Mashiach. En él ya tenemos libertad y acceso a Yahweh Eloé con plena confianza, por medio de la emuná que tenemos en él. Por tanto, les ruego que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son su honra. Por esta razón, yo doblo mis rodillas ante el Abba, de quien toma nombre toda la familia en el Chamaj y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su Tiferet, les conceda ser fortalecidos con poder por su Ruaj en el hombre interior. Para que sea siempre Hamashiach quien habite en sus levavot por medio de la emuná, de modo que, estando arraigados y fundamentados en Ahabá, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los Kadoshim, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el Ahabá del Mashiach que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Yahweh Eloé. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Yahweh Eloé sea la Tiferet en la comunidad y en Hamashiach Yahshua, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Capítulo 4. Por eso yo, prisionero en Hamashiach, les exhorto a que anden como es digno del llamado que recibieron. Y que con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, se soporten los unos a otros en Ahabá, procurando con diligencia guardar la unidad del Ruaj en el vínculo de la Shalom. Hay un solo cuerpo y un solo Ruaj, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Melech, una sola emuná, una sola inmersión en agua. Y un solo Eloé, Yahweh que es el Abba de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros se le ha conferido el favor conforme a la medida de la dádiva del Mashiach.
Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los chamaim, para llenarlo todo. Y Yahshua mismo constituyó a unos chalujim, a otros nevim, a otros proclamadores de la Besorá, y a otros roe y moré, a fin de capacitar a los kadosim para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo del Masíach. Hasta que todos alcancemos la ejad de la emuná y del conocimiento del ben de Yahweh Eloé, Yahshua, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Masíach. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de alajá, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la emet con Ahabá, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Yahshua HaMashiach. De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en Ahabá. Esto digo e insisto en Hamashiach, que no se conduzcan más como se conducen los goyín en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Yahweh Eloé por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su ley. Una vez perdida toda percepción a lo que es pecado, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes, Yisraelim, no han aprendido así al Masíach. Si en verdad lo han oído y han sido enseñados en él, así como la Emet está en Yahshua. Con respecto a su antigua manera de vivir, cuando eran goyín, despójense de ese viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y renuévense en el ruaj de su mente. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Yahweh Eloé en justicia y cadusá de Emet. Por lo tanto, habiendo ya dejado la mentira, hablen ahora la Emet cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Enójense pero no pequen, y que no se ponga el sol sobre su enojo. Porque esto da lugar al acusador para entrometerse. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna dávar obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta bondad a los que oyen. Y no entristezcan al ruaj de cadusá de Yahweh Eloé con el que fueron ustedes sellados para el día de la redención. Quítense de entre ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean todos vosotros bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Yahweh Eloé también los perdonó a ustedes en Hamashiach. Capítulo 5. Por tanto, sean imitadores de Yahweh Eloé como Binei amados. Y caminen en Ahabá como Hamashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes, como corresponde a Kadosim. Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que nunca son apropiadas, sino más bien tengan acciones de gracias. Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene ni tendrá herencia en el Malhut del Masíach y de Yahweh Eloé. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Yahweh Eloé sobre los Binei de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en Hamashiach. Por tanto, anden como Binei de luz. Ya que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y emet. Aprueben lo que es agradable al Masíach. Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Hamashiach. Así que mírense con cuidado a ustedes mismos cómo se comportan, no como imprudentes sino como prudentes.
aprovechando todo el tiempo que tienen, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que aprendan y pongan por obra cuál es la perfecta voluntad de Yahweh en sus vidas. Y no se emborrachen, pues en esto hay desenfreno. Más bien, llénense del Ruaj. Hablando entre ustedes con Halel, cánticos y canciones espirituales, cantando y dando Halel a Yahweh Barujata en sus levavot. Dando Todarabá siempre por todo a Yahweh Eloé en el Shem de nuestro Masíach Yahshua. Y sometiéndose los unos a los otros en el temor del Masíach. Las varones casadas estén sujetas a sus únicos y propios esposos como lo hacen a Yahshua Hamasíach. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Hamasíach Yahshua es cabeza de la Cayal, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la comunidad está sujeta al Masíach, de igual manera las esposas estén sujetas a sus esposos, en todo lo que es de Yahweh. Esposos amen a sus esposas, así como también Hamasíach amó a la Cayal y se entregó a sí mismo por ella. A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la dábar. Para presentársela a sí mismo como una Cayal llena de tiferet que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea cados y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama como es debido a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como Hamasíach a la Cayal. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su aba y a su ima y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto del Masíach y de la Cayal. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Capítulo 6. Binei obedezcan en Hamasíach a sus padres, porque esto es tzadik. Honra a tu aba y a tu ima, que es el primer mitzvah con promesa. Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no irriten ni provoquen a ira a sus binei, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Masíach. Ustedes que están en servidumbre obedezcan a los que son sus amos en la tierra con respeto y reverencia, con sinceridad de leb, como si lo hicieran al Masíach. No trabajando solo cuando los estén mirando como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos del Masíach, haciendo la voluntad de Yahweh Eloé con ánimo. Sirvan de buena voluntad como a Yahweh, no como a los hombres. Sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte de Yahweh, sea siervo que trabaja o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque saben que el mismo Adón de ellos y de ustedes está en los Chamaim, y que no hay distinción de personas delante de él. Por lo demás, fortalezcanse en Hamasíach y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Yahweh Eloé, para que puedan hacer frente a las maquinaciones del acusador. Porque nuestra verdadera lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra ruajim de maldad en los lugares celestiales. Por esta razón, tomen toda la armadura de Yahweh Eloé, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la Emet, vestidos con la coraza de justicia. Y calzados sus pies con la preparación para proclamar la Besorá de Shalom. Y sobre todo, ármense con el escudo de la Emuná con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Ruaj, que es la dábar de Yahweh Eloé. Haciendo tefilat en todo tiempo en vuestro ruaj con toda esperanza y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los kadosim. Y también hagan tefilat por mí, para que al abrir la boca se me concedan palabras para dar a conocer con confianza el misterio de la Besorá, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo se lo informará Tíquico, ají amado y fiel servidor en el Rabí Yahshua Hamasíach. Por esto mismo, se lo he enviado para que sepan lo tocante a nosotros y para que él anime sus levavot. Shalom sea a los Ahaim, y a Jabá con Emuná, de parte de Abinú Yahweh que también es el Abba y Eloé del Adón Yahshua Hamasíach.
La Bajeset de Yahweh sea con todos los que aman a nuestro Masías Yahshua, su Ben amado con una Jabá incorruptible. Esta fue la lectura del libro de Efesios. Los esperamos en la continuación, de la Kitbe Hakodesh Israelita restaurada 5997 en audio.